Listo. Bueno, 3, 2, 1, iniciamos. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos alumnos de Ingeniería Industrial. Estudiamos en el Centro de Estudios Tecnológicos del Noroeste y vamos a presentar el tema sintetizado sobre estándares ANSI, serie ASME Y14.5 enfocado a criterios dimensionales. Los integrantes son Mariana Martínez, Mario Vaquera, Guillermo Ontiveros, Israel Rodríguez, su servidor. Historia de ANSI, American National Standard Institute. En 1916, el Instituto Americano de Ingenieros Electrónicos, IEEE, inventó la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE, al Instituto Mexicano de Ingenieros Mineros y Metalúrgicos, AIME, y a la Sociedad Americana de Materiales y Pruebas, ASTM, a unirse a un establecimiento de organismo nacional imparcial para coordinar el desarrollo de estándares, aprobar estándares del consenso nacional y detener la confusión de los usuarios sobre la aceptabilidad. ANSI coordina la elaboración y uso de normas acordadas voluntarias en Estados Unidos. Una norma ANSI implica un acuerdo entre aquellos que quienes concierte de forma sustantiva el alcance y las estipulaciones de la misma y tiene por objetivo servir de guía fabricante al consumidor y al público en general. Siguiente. En 1918, ANSI se estableció originalmente como Comité de Estándares de Ingeniería Estadounidense, ASC. Para en 1930 algunos estándares promuevan la seguridad. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1941, ASA, Asociación de Estándares Americanos, se preparó con un procedimiento de normas de guerra que optó casi años antes. Esto ayudó a acelerar el desarrollo y la aprobación de estándares nuevos y revisados necesarios para aumentar la eficiencia industrial para la producción de la guerra. Cerca de 1.300 ingenieros trabajaron en comités especiales para producir normas de control de calidad, seguridad, suministros fotográficos y componentes de equipo de radio militar y civil. La existencia de la norma ANSI no impide de ninguna manera a nadie, ya sea que se hayan aprobado las normas o no, fabricar, comercializar, adquirir o usar productos, procesos o procedimientos que no cumplan con dicha norma. Es importante recordar que las normas ANSI no son leyes. Las normas ANSI están sujetas a revisiones periódicas y se advierte a los usuarios consultar siempre las últimas ediciones de las mismas. Siguiente. Para 1950, ASA ayudó a industrias y al gobierno en implementaciones de normas aplicadas a energía nuclear. En 1960, ASA se reorganiza como Instituto de Estándares de Estados Unidos de América, USASI. ANSI adoptó el nombre en 1969. El instituto fue aumentando constantemente sus esfuerzos y aprobar voluntariamente los estándares nacionales de gobierno, industriales y otros sectores. En 1989, ANSI también comenzó a aumentar su alcance en los países de Europa del Este, Lejano Oriente, la Cuenca del Pacífico del Sur y América Central. Siguiente. Historia ASME. Cuando los fundadores de ASME, Henry, Alexander, John y otros innovadores industriales técnicos que se presentaron en Nueva York en el año 1880, la principal discusión se centró en la naciente era industrial, sintiendo varios que existían oportunidades de atender mejor las necesidades de ingenieros, diseñadores y gerentes, brindándoles un foro de discusión y colaboración. Siguiente. Se acordó que los estándares de ingeniería garantizarían seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa al diseño de máquinas y producción mecánica. Las fabricaciones de máquinas de coser, bicicletas, máquinas de herramienta, etc., dejaron en claro el éxito comercial que se reflejaba en la venta de unidades duplicadas como uniformes, seguros y estandarizados. Siguiente. ASME emitió el primer estándar de código para la realización de ensayos de calderas de vapor en 1884. A los pocos años, en 1887, ASME volvió a emitir el estándar para el diámetro y las dimensiones generales de las tuberías y sus extremos roscados.
lo que provocó problemas de estandarización y producción en masa con la fabricación de tuberías. Siguiente. La relación entre ANSI y ASME en normas ANSME son las únicas que son desarrolladas y publicadas por su misma organización. En normas ANSI son publicadas por su organización, pero son desarrolladas por otros grupos. ANSI colabora con otras organizaciones de normalización, entre ellas ASME, para el funcionamiento de las normas en una sola publicación. La norma que se conocería si colaboran se presentaría como ANSI-ASME. Tolerancias geométricas. Las tolerancias que podemos observar son de forma, orientación, localización. Características: rectitud, planitud, redondez, cilindricidad, perfil de una línea y perfil de superficie son las de forma. Las de orientación son paralelismo, perpendicularidad y angularidad. De localización son posición, concentricidad y coaxialidad y simetría. Y también podemos observar los símbolos ahí de cada uno. Siguiente. Rectitud. Es requisito de rectitud específica cuán perfectamente recto debe ser un objeto. Se aplica a líneas y no a planos, y representa una curva en la línea central o generatriz. Por lo tanto, la rectitud se usa para indicar la tolerancia de deformación de objetos largos. En el dibujo podemos observar el símbolo y la tolerancia que va a manejar en la rectitud. Siguiente. Planitud. El requisito de planitud especifica la uniformidad de una superficie o cuán exactamente recto debe ser un plano de un objeto. La parte más sobresaliente y la más cóncava debe estar a una distancia específica entre dos planos separados verticalmente. Ahí también observamos el símbolo y la tolerancia que manejarán al ser comparadas a dos superficies para comprobar la planitud. Siguiente. Redondez. El requisito de redondez especifica cuán perfectamente circular debe ser un objeto, la sección transversal circular de un eje, agujero o cono. Igual en el diagrama se observa el símbolo y la tolerancia que maneja para esta tolerancia de redondez. Siguiente. Cilindricidad. El requisito de cilindricidad especifica cuán exactamente circular y recto debe ser un cilindro de un objeto. El valor representa cualquier distorsión de un cilindro. Está el símbolo y la tolerancia para esta tolerancia geométrica. Siguiente. Y tolerancia de paralelismo. La zona de tolerancia está definida por dos planos paralelos entre sí y el plano de referencia, separados por una distancia t. Tenemos en los datos el símbolo, la tolerancia y sobre quién está comparado el lado que se va a medir, que es el datum A, y son los dos lados que se van a medir para observar el paralelismo que se tiene entre ellos. Siguiente. Tolerancia de perpendicularidad. La zona de tolerancia está limitada por un cilindro de diámetro de medida t de eje perpendicular al plano de referencia cuando el valor de tolerancia viene precedido por un signo de un valor de un diámetro. Entonces, aquí se tiene el símbolo y se tiene un diámetro, el cual debe ser comparado contra el datum B, que es la base del diagrama, y se debe de observar que esté en una perpendicularidad que representa 90 grados y no debe rebasar el 0.01, que es el marcado en tolerancia del diagrama. Siguiente. Tolerancia de inclinación. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados una distancia t e inclinados en el ángulo específico respecto al plano de referencia. Aquí también tenemos el símbolo, tenemos la tolerancia y tenemos el datum A, que es contra el que se compara la línea que se va a medir. Se le va a medir la inclinación de 25 grados. Siguiente. Tolerancias dimensionales. Las tolerancias dimensionales estarán dadas de acuerdo en la aplicación del uso de las partes. Un ejemplo de ello son las texturas de un ogo, algunos rodamientos y
piezas de ensamblaje y piezas maquinadas. Los conceptos más comunes son los ajustes, que es el acoplamiento entre varias piezas de la misma medida nominal. El eje, que es la pieza que presenta contactos externos en un ajuste, es decir, es la parte contenida. El agujero o barreno es la pieza que presenta contactos internos en un ajuste, es decir, es la parte continente. Diferencia superior es la diferencia entre la medida máxima y nominal. Diferencia inferior es la diferencia entre la medida mínima y la nominal. Y diferencia de referencia es la que utiliza para posicionar la zona de tolerancia. Se toma la menor de la superior o inferior. Las más comunes son los ajustes, el eje y el agujero. Un ejemplo de un ajuste lo tendremos en esta diapositiva, en el cual el ajuste va a estar dado tanto por la holgura o por la interferencia. El eje, esta imagen que está representada de aquí, con respecto al orificio o al barreno. En este esquema tenemos una representación gráfica de un agujero con respecto a un eje. Y en esta zona de aquí es la zona de tolerancia, donde se encuentran los diámetros máximos tanto del eje como del barreno, y diámetro mínimo y la cota nominal, que es esta línea continua. Esta es la parte la Organización Internacional de Normalización ISO ha normalizado un sistema de tolerancias que estudia los dimensionamientos hasta de 500 milímetros. Existen normas especiales para dimensiones superiores. Este sistema utiliza unos códigos, letras y números que definen la calidad de tolerancia, así como su posición respecto a la línea de referencia. En este esquema estamos mostrando lo que es el juego de holgura hasta obtener una interferencia. Estos van a estar dados de acuerdo a lo que mencionábamos previamente, dependiendo el uso y la aplicación que vaya a tener dichas piezas, ya sea maquinadas o fabricadas extruidas. Un ejemplo de ello es, si tomamos la parte de aquí, el H11C11, que es la primera línea, la aplicación es el cojinete de una maquinaria. Entonces, el H11 mayúscula, que representa lo que es el diámetro o la tolerancia más bien del agujero con respecto al C11, que es la tolerancia del eje, ¿no? Entonces vemos que hay un juego, hay una gran holgura, ¿no? Esto permite que el rodamiento del cojinete donde vaya a ir ensamblado tenga un libre movimiento. A menor juego, mayor interferencia. Y esto va a ocasionar un choque entre el eje con respecto al agujero. Entonces, las tolerancias van a estar dadas de acuerdo a su uso. En el caso de las fixturas go-no-go, pues no tenemos una tolerancia demasiado precisa. Sin embargo, te hace una discriminación de acuerdo a las tolerancias aplicadas con respecto a la pieza que se vaya a medir. Gracias.